Bienvenidos los amantes del dinero, bienvenidos los seguidores del dividendo.com. Yo soy Gorka, el creador del blog, y hoy os voy a traer una entrada obligada y que, bueno, pues creo que es fruto de muchísima discusión y muchísimas horas de YouTube, de blogs y de todo. Hoy vamos a hablar sobre la independencia financiera. La independencia financiera no es otra cosa que un concepto que parece muy sencillo de explicar, pero que luego la realidad lo hace muchísimo más complejo que lo que tenemos. La independencia financiera significa que llegará un momento en el cual nuestras inversiones generarán suficientes ingresos o activos como para permitirnos vivir sin tener que desempeñar otro trabajo, como si cuidar de nuestras vacas y de nuestros activos no fuera trabajo. Pero bueno, no dependeremos más bien del trabajo de otra persona u otro empresario o una paguita del gobierno en su caso. Este concepto, que dicho así, pues suena muy sencillo, realmente no lo es tanto. Es un concepto enormemente complicado porque estamos suponiendo que nuestras necesidades son algo constante cuando no lo son, que la inflación es algo predecible cuando no lo es y que los acontecimientos que Dios depara pues también son algo predecible cuando en un momento que nadie se lo espera pues tenemos un Lehman Brothers, tenemos a Grecia haciendo un default o tenemos al coronavirus destrozando el mundo entero. Con lo cual partimos de unas bases que son incorrectas y quizás sean los primeros puntos que debemos de debatir, de pensar y de analizar de cara a alcanzar una independencia financiera. Lo primero que un inversor debe de hacer es determinar un colchón de seguridad. Es un colchón de seguridad creíble, un colchón de seguridad real y honesto. En muchos casos pensamos que necesitamos un grandísimo colchón de seguridad y no es cierto, y puede haber otros casos en los cuales pensemos que como ya tenemos muchos dividendos o tenemos una cartera alta, necesitemos menos de lo que quizás necesitaríamos. Con lo cual yo personalmente creo que el colchón de seguridad debe estar determinado por meses de gastos de supervivencia. Y algo que podría rondar como 2 años, un año y medio, podría ser algo que para una persona que ya tiene una cartera de acciones y tal sea un punto de seguridad, de tranquilidad. Realmente nuestra ignorancia y la educación que nos ha dado el gobierno y esta sociedad hace que nos olvidemos de esto, cuando realmente si nos volvemos atrás a épocas en las que las familias tenían muchísimos menos recursos y más problemas que hoy en día, los niveles de ahorro eran más altos y si nos volvemos un par de siglos hacia atrás, veríamos que nadie hubiese tenido problemas económicos por un coronavirus como el que tenemos, porque más o menos podrían haber seguido trabajando y más o menos todo el mundo tenía una reserva de comida, ropa y cosas de primera necesidad, así como unos ahorros. Cosa que hoy ha sido pues totalmente catastrófico y hemos visto espectáculos en Europa y en Estados Unidos que son para pensar mucho. Y son para pensar mucho porque debemos de tener una planificación con un ahorro mínimo y tenemos que tener las deudas pequeñas, pero sobre todo controladas. El colchón de seguridad y el control que tenemos sobre nuestras deudas son dos llaves angulares a la hora de planificar la independencia financiera. Uno no tiene por qué dejar de tener deudas para llegar a la independencia financiera, pero es muy conveniente que de la misma forma que no necesita ningún colchón de seguridad para llegar a la independencia financiera, también lo tenga. Por lo tanto, los tres puntos que quiero aclarar de inicio son estos tres. El primero es que nuestra independencia financiera es variable. No es lo mismo vivir soltero que vivir casado, que tener un hijo, dos, tres o cinco. Pero de la misma forma que podemos tener tres hijos, llegará un momento en que nuestros hijos se marchen de casa y entonces en vez de tres pasaremos a tener dos, uno y ninguno. Con lo cual, de la misma forma que nuestros gastos han aumentado, ya puede llegar un momento en el cual también disminuyan. De la misma forma, uno no tiene las mismas necesidades cuando envejece y no va a tener la misma necesidad de tener un coche, de tener ropa. Uno se da cuenta cuando le van saliendo canas en el pelo que cada vez pues gasta menos en ropa, la ropa dura más y bueno, hay ciertos gastos que desaparecen y ciertos gastos que aparecen, porque cuando uno empieza a tener canas, pues seguramente tenga hijos y los hijos van al colegio y esa ropa que tú ya no gastas y no rompes, se encargan ellos de romperla. Con lo cual,
hay una variación de gastos que debemos de tener en cuenta. No debemos de ser súper estáticos y súper rígidos en este tipo de cosas porque podemos tener sorpresas. Y sobre todo si uno tiene un trabajo decente y bueno y lo deja porque piensa que ha llegado y no ha llegado, la vuelta puede ser terriblemente amarga. De forma que son cosas que hay que saber adaptarse y saber moviéndose ficha. Y de la misma forma que invertimos en un fondo de inversión de 100 euros en 100 euros, pues quizás nuestra salida del mundo laboral debe ser también poco a poco, quizás con una reducción de jornada o pidiendo una excedencia o muchos sistemas que podemos tener en el mundo actual. Quizás no debamos de ser tan bipolares como está la sociedad a día de hoy, donde todo es blanco o negro, y debamos de caminar por los grises, porque seguramente pues podamos tener un trabajo cómodo y que no nos rompa la cabeza y unos dividendos que nos complementen ese sueldo que va a ser más bajo. El segundo tema que quiero aclarar viene con relación a las deudas. Hoy en día es muy típico firmar hipotecas muy largas o tener algún crédito o este tipo de instrumentos financieros. Uno debe planificar sus deudas y de la misma forma que el banco tiene derecho a echarnos de nuestra casa si no pagamos, y de hecho lo hemos visto que lo hacen sin ningún tipo de escrúpulo, cuando nosotros firmamos una hipoteca no tenemos ninguna obligación de pagar ni un céntimo más que la letra. Entonces, en muchas ocasiones no debemos obsesionarnos con hacer pagos rápidos o historias, sino que más bien nos tenemos que obsesionar con tener ese dinero disponible y planificarlo bien, porque no tiene ningún sentido si ellos no pueden hacer nada. Y de la misma forma que ellos pues son cabroncetes a la hora de aplicarte cualquier tipo de ley cuando no pagas, pues nosotros debemos de ser igualmente exigentes y no pagarles ni un céntimo más de lo que debemos. Cuando una hipoteca o un crédito sobre un subyacente pues empieza a representar una cantidad pequeña del mismo, pues una renegociación o un cambio de entidad puede salir rentable y nos puede sacar de muchos problemas, con lo cual el manejo y el estudio de la deuda, lo que podríamos llamar ingeniería de deuda, pues es mucho más importante de lo que nos parece, porque nos puede ahorrar muchísimo dinero en intereses y pagos a lo largo de la vida y sobre todo nos puede ahorrar muchos disgustos y quebraderos de cabeza. Si nosotros tenemos un colchón de seguridad y tenemos una hipoteca que puede ser alta, incluso de 200.000 euros, y perdemos nuestro empleo, nosotros no estamos bajo ningún concepto obligados a devolver los 200.000 euros al banco. Nosotros simplemente tendremos que devolver cada mes la letra de esa hipoteca, que claro, lógicamente no va a ser pequeña, pero no nos debe agobiar lo otro. Ya vendrán los dividendos, ya vendrá pues la prestación por desempleo, ya vendrá otro empleo y las cosas escamparán. Debemos de ser un poco estadistas, ver en las situaciones de máximo estrés cuáles fueron los periodos, cuáles fueron los tiempos y planificarnos un poquito en este sentido. Si tenemos que hacer frente a una letra y no tenemos el dinero, siempre podemos vender los activos que justo necesitamos para esa letra. Lo que no vamos a hacer es vender los activos para todo el crédito, porque no, hasta el mes siguiente ya no hay otra letra y el problema es del banco y de la inflación, porque desde luego no es nuestro problema. Con lo cual, el tema de planificar y maniobrar con la deuda, pues es muy importante. Y lo mismo nos sucede con el colchón de seguridad y nuestros gastos. Nosotros debemos de saber cuáles son nuestros gastos y cuáles son nuestros gastos de emergencia, con el cinturón bien apretado, que sería lo que tendríamos que hacer en una situación de máximo estrés. Cada cual debe de sentirse tranquilo, debe de encontrar su zona de confort, la de su familia, y esta además variará. No va a ser algo que el primer día sea así y cuando nos jubilemos sea exactamente igual, sino que ha podido variar 20 o 30 veces y nosotros la podremos ajustar a nuestro gusto y necesidades por el camino las veces que sean necesarias. Pero lo que sí debemos de tener muy claro y tener perfectamente determinado es nuestros gastos y nuestros gastos de emergencia, porque eso es el primer punto que marcará todo el cálculo de nuestra inversión y nuestra planificación. Hay un estilo de ahorro muy sencillo, muy antiguo, que se llama la ley del 50-30-20, que por lo general funciona bastante bien, sobre todo si se empieza a hacer cuando uno es muy joven, si estas cosas se enseñan y cuando uno empieza a trabajar con sus 20 o 25 años, lo empieza a aplicar. Y es básicamente que el 50% se usa a necesidades básicas, como podría ser pues, la vivienda o la comida,
El 30% se usa en necesidades vicios, vamos a decirlo así, crecer nosotros mismos también, ¿no? Pues como puede ser ir a cenar a un restaurante, comprarte una ropa mejor, digamos el diferencial entre la ropa básica y la buena, pues iría a cargo de este 30%, tener una línea de internet mejor o comprarte un teléfono con manzana mordida. Eso ya cada uno determina dónde puede asignar ese 30% y cuánto es. Y nos quedaría ese 20% que se destinaría a ahorro. Lo lógico es que si cuando uno empieza y tiene disponibilidad de ese 50, pues parte de ese 50 se acerque al ahorro o se use para colchón de emergencia, que la generación del colchón de emergencia, pues en principio debería de sacarse del 50 o del 30, no del 20. El 20 debería de ser más para ahorro con orientación a la inversión, no un ahorro con orientación al colchón de emergencia. Es una ley muy sencilla, que la podemos recordar muy fácilmente, que la podemos manipular, modificar, tocar, girar, doblar e incluso cortar y pegar a nuestro gusto. Cada uno debe de buscar su zona de confort, los productos que le llenan, los productos que le sirven y entonces pues lo que tendremos que hacer es modificar esta ley para llevarla a nuestro terreno de juego, ¿no? A lo que nos favorece. Un tema muy candente que hay en cuanto a la independencia financiera es el llegar o no. Pues de hecho, si hay gente que empieza joven, es prácticamente seguro que llegará, porque el tiempo es importante. La mayor cuestión es cuando se empieza en la parte ya más madura de la vida de uno, porque es donde generalmente por hijos y alguna cosa más tenemos bastantes gastos, con lo cual nuestro ahorro puede mermar un poquito más, vamos a poder hacer menos cacicadas de ahorro, que algunos las hemos hecho pues al menos importantes, y vamos a tener menos tiempo para que la bola de nieve crezca. Con lo cual no es algo que debemos de obsesionarnos. Si se empieza joven es prácticamente seguro que se alcanza. Si se empieza más maduro pues es bastante improbable que se alcance y no merece la pena destrozar el presente y destrozar la vida para alcanzarlo con 70 años. Realmente creo que es mejor ser consciente de la situación que uno tiene, ahorrar lo que buenamente pueda e invertirlo, porque de ese modo ya en el minuto uno estarás mejor que en el minuto menos uno y al final lo que estamos consiguiendo es bienestar y tranquilidad, que es mucho más de lo que podemos pensar en principio. No podemos dar un vídeo de independencia financiera sin hablar de los beneficios que ésta nos trae a nuestras vidas, ¿no? Realmente, pues si uno la alcanza, pues va a tener unos rangos de tranquilidad y una sensación de paz laboral enormes, pero lo importante es que el beneficio empieza desde el día en el que comienzas a invertir. Los beneficios van a venir porque a nadie le da un mal día que tú te levantes por la mañana y aparezca un email del broker en el cual has cobrado un dividendo, sea más grande o más pequeño. Realmente los que más ilusión hacen y los que más ayudan son los primeros, que son enormemente escuetos y pequeños, y a medida que pasa el tiempo, pues nos volvemos muy capitalistas, muy empresarios y lo tomamos como una obligación de la empresa, ¿no? Que al principio lo vemos de una forma mucho más alegre y como una sorpresa a la que no estás acostumbrado. Lógicamente, cuando tienes una cartera pues con 60 empresas y te pagan de media 3 veces al año, pues son 180 dividendos que prácticamente es un día sí y un día no, ¿no? Aunque a veces se puedan comprimir en un día varios, pero al final sabes que prácticamente todas las semanas del año vas a tener una alegría y aunque tengas 60 empresas con 180 dividendos anuales, todos y cada uno de ellos, por grandes o pequeños que sean, te dan una alegría. No hace falta llegar a la independencia financiera para sentir esta alegría, para ver ese ingreso, para ver cómo las cosas empiezan a funcionar. Y algo que es tan estúpido, pues nos va a hacer una gran ayuda para muchos problemas, porque en un determinado momento, si nosotros tenemos que hacer frente a un gasto, nosotros podemos elegir entre usar un dividendo, usar nuestro ahorro, usar el fondo de seguridad o incluso vender un activo que está caro. Esto se llama libertad, capacidad de elección, que últimamente parece que nos la quieren eliminar y destrozar nuestro cerebro, pero realmente cuando uno se sienta a planificar una operación que cuesta dinero, el simple hecho de tener alternativas y de tener capacidad de movimiento, capacidad de posponer en el tiempo, capacidad de tener tiempo para elegir,
es algo mucho más importante de lo que tenemos y cuando tomamos decisiones con tiempo, con pensamiento, con inteligencia y con varias vías de escape, pues esas decisiones estadísticamente son increíblemente mejores que las que tomamos porque no nos queda otro remedio y poco menos que tenemos ya el agua en el cuello y tenemos que mover ficha. Con lo cual, los beneficios, aunque puedan parecer que uno hasta que no ha llegado, pues no le van a afectar, es algo enormemente falso y los beneficios de empezar a tener ingresos pasivos o de tener un capital reinvertido, que no tiene por qué ser mediante dividendos, los beneficios llegan desde el primer día, no desde 10 años después cuando uno pueda alcanzar la independencia financiera. Otro tema que es enormemente beneficioso y que nadie se da cuenta de ello es que cuando nosotros ahorramos e invertimos, estamos viendo unos ingresos pasivos, pero el capital es nuestro. El capital está en un lugar, puede estar en un broker, en un fondo, en un inmobiliario, estará donde nosotros hayamos decidido que esté, pero el capital es nuestro y se mantiene. Es decir, que todo el dinero que uno ha ahorrado y que tiene invirtiendo, si por lo general no ha perdido y a largo plazo se empieza a ver que eso ya empieza a ser complicado, pues está ahí a nuestra disponibilidad y coger y hacer el camino inverso tampoco tiene por qué ser avergonzante, porque si una persona no ahorra nada en toda su vida y uno ha ahorrado la primera parte y luego decide desahorrar y gastarlo, pues oye, tampoco es una decisión que se pueda criticar, al final es un dinero que es de él, que ha estado invirtiendo, que ha aprovechado los beneficios y que en un determinado momento, por la razón que sea, pues le puede interesar lo inverso. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho, seguramente lo haya, y cuando conoces a mucha gente, que todos los que empiezan a invertir y lo hacen razonablemente bien y siguiendo pues una cordura de diversificación temporal, de diversificación en activos y de tranquilidad, pues cuando no conoces absolutamente a ninguno que lo deja, va a ser que por lo general la sensación es más bien buena que mala, porque, hombre, alguno habrá, pero yo ya digo que no conozco a ninguno y en caso de que conociera a alguno sería una minoría porcentual enorme, porque es que conozco cantidad y cantidad de gente que sin nada empezó a invertir, que se siente muy a gusto, que sí que es cierto que quizás no pueda hablar con la familia o con mucha gente sobre ello, pero él sabe que va por el buen camino y se siente enormemente bien, con lo cual, pues te da un poco igual lo que piense la gente, porque al final tu pensamiento que te llega es, pero ¿qué dice este? Pero ¿de dónde ha salido este? ¿No? Pues porque tú ves tus números todos los años y todos los meses y sabes lo que logras y lo que tienes y que es tuyo. Entonces, si alguien te viene diciendo, pues negando la realidad, pues sería lo mismo que si alguien se te levanta por la mañana y dice que es un burro, pues dirías, pues no lo sé, yo te veo persona, pero si tú dices que eres burro, pues fenomenal, feliz tú, no lo eres, pero bueno, y esto es igual. Uno puede escuchar tonterías de la gente, por respeto más que por otra cosa, pues tampoco tratas de decir nada, pues él sabrá, pero realmente lo que piensas es, ¿qué me está diciendo este que no tiene ni idea de inversión, que no tiene ni idea de nada, que en muchos casos le miras así y dices, no hay más que verte? Con lo cual, pues bueno, no es algo que la gente pues comente mucho y sí que es un tema complicado. Por último, llegamos a la jubilación y bueno, pues puede que hayamos llegado o no hayamos llegado, pero el hecho de tener un capital y tener unos ingresos nos va a permitir que si queremos darnos algún capricho o ir con nuestro nieto o con nuestros amigos a algún sitio, pues tengamos la posibilidad de hacerlo. En caso de que no lo hagamos, pues porque no nos apetece o no podemos simplemente, pues tampoco pasa nada, el capital queda ahí y alguien lo usará o puede que nosotros lo necesitemos en la última fase de nuestra vida para tener una vida mejor con una prótesis que no nos pagan o para poder ir de vacaciones a un sitio de tranquilidad. Al final, pues bueno, es un dinero que nosotros nos hemos ganado, nos hemos acumulado y lo usaremos como nosotros mejor veamos. De la misma forma que lo invertimos, de la forma que mejor nosotros vimos, pues trataremos de usarlo después de la forma que nosotros mejor veamos. Y por último, hay dos puntos como ventaja de esta independencia financiera que son la capacidad de resistencia ante hostilidades, que lógicamente si uno tiene un problema en la familia, en el trabajo, en lo que sea, no es lo mismo enfrentarte sin dinero que con dinero.
que te va a permitir contratar un abogado al menos decente, que te va a permitir conocer gente eficiente y que simplemente te pueden dar el teléfono que te ayude porque te vas a rodear de más gente como tú. Y entonces esto nos va a dar una capacidad de resistencia y de aguante importante, con lo cual, bueno, pues yo siempre digo que mis dividendos en muchas ocasiones son los chalecos salvavidas ante las incertidumbres de la vida o cuando el barco se está hundiendo, pues sabes que tú tienes un chaleco extra. No te garantiza que mueras de frío, como pudo pasar en el Titanic, pero te garantiza que vas a tener chaleco y seguramente bote, lo cual te pone en una situación mucho mejor que el que no la tiene. Y estadísticamente, pues bueno, que funciona mucho mejor de lo que nos pensamos, pues es bastante mejor saltar en una emergencia como la del Titanic en bote salvavidas y con chaleco que tirarte allí por la zona de ruptura al mar congelado. Y si bien es cierto que alguno del bote moriría, murieron muchos más de los otros, con lo cual yo personalmente, pues estos dividendos, estas inversiones, pues los considero durante el camino, durante la travesía, como grandes chalecos salvavidas. Antes de pasar a la fase final de este vídeo, ¿no? Hay un tema que quiero comentar. Es muy conocido que el dinero compone, que las empresas que no pagan dividendo componen, pero es enormemente desconocido que nuestra capacidad mental también lo hace, también compone. Cuando uno empieza a invertir necesita muchas horas y mucho esfuerzo para conseguir poco, pero esto te genera un conocimiento y una experiencia que hará que en el futuro para hacer lo mismo prácticamente no necesites tiempo, porque cuando estés analizando muchas empresas verás que es exactamente lo mismo que lo que pasó en otra que ya miraste. Cuando estás mirando un gestor de fondos, si decides irte por los fondos, verás que se está tratando de hacer lo que hizo aquel otro y aquello salió como salió, que puede ser bien o mal, y te dará una ventaja competitiva sobre el que empieza, con lo cual a medida que uno pasa años y pasan situaciones, pues si uno sabe controlar las emociones y tiene una memoria razonablemente buena, pues logrará tener una ventaja enorme porque muchas cosas son repetitivas y pasan una y otra y otra y otra vez. Con lo cual es una gran ventaja oculta de la que nadie habla y que lo mismo que con el dinero, cuanto antes empecemos a tener un conocimiento de este mundo, pues más cantidad de conocimiento podremos componer y menos trabajo nos costará tomar las decisiones en el futuro. Ahora vamos a ir con un tema complicado porque cuando hablamos de la independencia financiera, habitualmente todo el mundo habla de glorias, cosas maravillosas y muchas veces nos olvidamos de la parte negativa, de la parte oscura de la independencia financiera. Quien vaya a pensar que en la vida va a adoptar pues un rumbo o una decisión o un trabajo y todo va a ser de color de rosas y todo va a ser bonito y maravilloso, es que o no se entera muy bien de cómo va la vida o todavía no ha vivido lo suficiente, porque en general adoptemos la decisión o el camino que adoptemos, pues habrá cosas buenas y habrá cosas malas. Y se trata de ir por el camino en el que las cosas son más buenas para nosotros y mejor podemos soportar las malas. Como no puede ser de otra forma, en el camino a la independencia financiera, en el camino a la inversión, también tenemos cosas malas y sería de un idiota el ocultarlas o no decirlas o mirar para otro lado, porque ahí es donde tenemos el caballo de batalla para conseguir llegar con éxito a destino. No está en la elección de empresas ni está en la rentabilidad del año, sino que el caballo de batalla y lo que realmente inclina la balanza hacia un lado o hacia el otro es nuestra capacidad de resistencia para las cosas malas que también tiene esto. Y por lo tanto, quizás esta sea la parte más corta o que menos guste, pero seguramente sea la más importante. Una de las primeras situaciones que vamos a tener es la sensación de bicho raro, de hacer cosas diferentes, ¿no? De sentirnos un poco fuera de la sociedad y fuera de nuestro entorno. Y esto somos unos afortunados porque hoy gracias a Internet nos permite relacionarnos con gente como nosotros, cosa que hace una década o 2 décadas era totalmente imposible. Y si en un pueblo de 10.000 habitantes invierte en 100 y nadie habla, pues es fácil que conozcas a uno o dos por verle en el banco o lo que lee en el periódico. Pero va a ser muy complicado que conozcas a 50 y hagas tu grupo y
por lo menos te integres en algún sitio. Esto hoy en día con Internet ha cambiado radicalmente porque uno puede conocer gente por un canal de YouTube, un blog, incluso pues hay muchos inversores que fomentamos las quedadas en ciudades pues para conocernos y que no tiene otro sentido que unirnos personas que tenemos un objetivo común o un objetivo similar y unos valores en la vida parecidos. De hecho, si hay peñas de equipos de fútbol o de equipos de baloncesto o de gastronomía o de cualquier tipo de cosas, no veo por qué no las pueda haber de gente que han decidido invertir. Realmente, pues es una cosa exactamente similar y si hiciésemos cuentas, pues seguramente un aficionado a un club de fútbol de Primera División de España, pues tira mucho más dinero en abonos, camisetas y partidos y fútbol y un largo etcétera, de lo que puede perder un inversor haciendo la normal y comprando malas acciones en sus inicios. Con lo cual, económicamente no es peor, desde luego, sino que es mucho mejor, pero socialmente pues se nos hace ver un poquito bichos raros. Pero como digo, pues esto es algo que gracias a Dios y gracias a Internet se ha solucionado en gran medida, aunque los inicios son muy complicados y muy duros, porque tú cuando empiezas y no sabes prácticamente nada, pues ir a una quedada donde hay gente que sabe mucho, pues te puede resultar un impacto, pero yo animaría a todo el mundo a que se ponga en contacto y vaya, porque de la misma forma que te puede impactar lo mucho que sabe esa gente, yo cuando he conocido a gente que sabe muchísimo, también me ha impactado lo cercanos, abiertos y gente súper maja que te vas a encontrar y que no van a tener ningún problema en compartir contigo pues sus experiencias o sus ideas y en echarte una mano si lo necesitas. Con lo cual, tratar de no ser vergonzosos o que no os dé miedo o de esperar al año que viene a saber más, porque seguramente el mejor momento si puedes acudir a un evento de estos es ya. Otro punto complicado es la soledad cuando las cosas vienen mal, porque cuando las cosas vienen bien somos todos muy amigos y a todos nos encanta tener a las empresas ganando un 20, 30, 50, 200%, cuando eso no hay ningún problema. Pero cuando uno mete la pata, pues ese dolor de la metedura de pata pues es aproximadamente 3, 4 veces más doloroso que cuando uno acierta, con lo cual puede haber momentos de mucha soledad cuando las cosas se ponen tensas. Los mercados financieros son muy malos, son muy agresivos. Cuando las cosas se ponen tensas, la prensa nos bombardea y hay muchos problemas. Lo aprendí de Costolani. Si la bolsa cae mucho, lo mejor que puedes hacer es irte a tu bar favorito, pedir una tapa de jamón de ese que te gusta, un vino que te guste y seguramente sea lo más rentable que hagas en la vida, porque aunque tengas que pagar el jamón que será caro y el vino que también será caro, seguramente no hagas ninguna estupidez que te cueste muchísimo, pero muchísimo más dinero. De forma que si te sientes solo y la cosa pinta mal, seguramente cómete la tapita de jamón, bébete ese vino tan extraordinario y dale una vuelta por la noche, dale una vuelta a esas cuentas, dale una vuelta a ese producto y para mirar qué decisión va a ser, pues al menos la menos mala de las que podemos tomar, pero sobre todo no hacer ninguna estupidez mayúscula que te va a costar muchísimo más dinero que ese jamón y ese vino, que una vez lo pagas y te lo comes por lo menos, que te quiten lo bailado, que nos lo suelen decir mucho las personas a los inversores. Así que, bueno, pues en esta ocasión yo también lo digo, ¿no? Que nos quiten lo bailado. Y cuando las cosas se ponen feas y agresivas o muy volátiles, pues la tapita de jamón con el vino suele funcionar muy, pero que muy bien. Otro problema enorme es la obsesión con el Excel. El Excel es una herramienta estupenda de Microsoft. Yo trato de usar siempre productos gratuitos, pero bueno, como el nombre conocido es el de Microsoft Excel, pues voy a dar este poquito de publicidad que no me parece que la empresa se lo merezca, pero bueno, para que nos entendamos todos. Hacer cuentas en el Excel están muy bien, pero son rígidas. Y la inversión es muy flexible. Vamos a llegar de A a B, pero el camino no va a ser el que nos va a decir la hoja de cálculo. El camino va a ser el que las cotizaciones, los inversores y nuestra capacidad de ahorro nos van a dar. Y habrá veces que sean mejores y habrá veces que sean peores. Con lo cual hay que estar tranquilo, no mirar demasiado el Excel y usarle para lo que nos viene bien usarle, que es para hacer cuentas rápido y sin fallos. Entonces usémoslo para calcular muchas cosas, pero no le demos más importancia de la que tiene, porque nos puede ocasionar también muchos dolores de cabeza y mucho estrés. Y eso en un inversor es una de las cosas más dañinas.
El último evento que os quiero comentar es el Círculo del 99. Seguramente hayamos oído hablar muchas cosas de la carrera de la rata de Robert Kiyosaki y seguramente muy pocos de nosotros hayamos oído hablar del Círculo del 99. El Círculo del 99 es un enorme enemigo, un enorme problema que tenemos los inversores y se basa en, bueno, un rey, podéis leer aquí en este blog que nos cuentan la historia, y se basa en un rey que veía que su sirviente era enormemente feliz, mientras que él siempre estaba amargado, vinagrillo y con problemas. Llamó a un sabio y le preguntó que a qué se debía eso, que él quería ser feliz como el siervo. Y el sabio le dijo que bueno, que él podía hacerle un experimento y conseguir que su ayudante, su siervo, pues fuese igual de infeliz. El experimento, que no sé si sucedió o no sucedió, no fue otra cosa que en la casa del sirviente dejaron un saco con 99 monedas de oro, lo que consiguió un colapso total en el sirviente, que empezó a trabajar y a hacer estupideces y a tener mal humor para lograr tener 100 monedas de oro, porque le faltaba una para su número querido, un número objetivo, y esto acabó con el mal humor, la infelicidad y el despido, ¿no?, del sirviente por parte del rey. No debemos de obsesionarnos con llegar a esa independencia financiera, nos puede llevar a malos caminos, a invertir en empresas que puede que tengan mucho potencial pero también mucho riesgo, a coger atajos con productos que no sean para nosotros, y creo que todos hemos sufrido, yo me incluyo, que he sido, bueno, un poco víctima en muchos momentos de el círculo del 99. Creo que la mayor parte de inversores pueden reconocerlo o no reconocerlo, pero me da la sensación que la mayor parte de inversores hemos sido víctimas de este episodio, ¿no?, del círculo del 99. Y creo que conocerlo y pensarlo y exponerlo pues es algo interesante, pues para saber que está ahí y saber que debemos de evitarlo y debemos de protegernos contra ello. Nos puede traer muchísimos disgustos y sobre todo pérdidas de dinero que, como hemos dicho, son muy dolorosas. Nos puede crear una nube y puede que tengamos un montón de dinero, una buena rentabilidad, una buena cantidad de dividendos al mes, y nos hace sentir más vulnerables que antes, que no teníamos nada. Sí que es cierto que seguramente sea por la falta de incultura que teníamos antes y fuésemos más felices con menos conocimiento, pero si uno ha mejorado su situación, sea mucho, sea poco, es motivo de alegría, no de estrés, de enfado y de problemas. Lleguemos o no lleguemos, estemos donde estemos, el hecho de tener un poquito más que ayer, el hecho de ser un poquito más eficientes que ayer, el hecho de tener más posibilidades, más capacidad de resistencia, más capacidad de elección, nos hace más libres, y eso es mejor que no tenerlo. Por lo tanto, debemos de tener muy claro que el invertir, aunque no lleguemos, es positivo y nos ha hecho mucho bien, y no al contrario. Y creo que este es un pasaje que todos debiéramos de leer y de grabar a fuego en nuestra mente, para sobre todo recordarlo en malos momentos o cuando podemos tener un recorte de dividendo, una suspensión de dividendo o un fondo lo ha hecho un poquito mal. Realmente nos genera un agobio desmesurado y lo que no vemos es que estamos mejor que si no hubiésemos ahorrado absolutamente nada, y que seguramente otras empresas, otros fondos o otros dividendos nos van a compensar el golpe asestado y que seguramente no sea tan grave. Pues esto es todo, toca despedirse. Ha sido un vídeo diferente sobre independencia financiera, mucho más orientado a nuestra psicología, a nuestro día a día, a sobrepasar todos estos malos ratos y a ser conscientes de dónde estamos y lo que hacemos, que un vídeo centrado en bolsa. Pero la realidad es que seguramente esta parte de nuestra vida sea el caballo de batalla mucho más importante que el de analizar empresas o elegirlas bien. De forma que me ha parecido interesante hacerlo, sobre todo para la gente que está empezando, para pues tratar de dar un poquillo
de luz al final del túnel, de explicar las cosas, bueno, pues de alguien que ya lleva más de una década en esto y sobre todo, pues explicar los momentos malos y las cosas malas que existen, que es raro de encontrarlas y es muy extraño que alguien nos hable de ello, pero como existen, pues conocerlas y ser consciente de ello nos va a dar muchas herramientas para poder sobrellevarlo un poquito mejor y no estropear algo que nos ha costado mucho. De forma que, bueno, espero que este vídeo os haya gustado, espero que os haya servido, espero que lo vea mucha gente y que reflexione. Si os ha gustado ya sabéis que podéis darle al like, sabéis que podéis suscribiros y darle a la campanita para que cada vez que publique un nuevo vídeo esté en ello. Recordar que para el año 21 vamos a tener las 50 preguntas de Gorka, que podéis mandármelas al correo que os voy a dejar aquí abajo, o si no podéis entrar en mi web y tenéis el correo de contacto. En el asunto 50 preguntas a Gorka. Preguntas cortas, recordar que las 50 las tengo que responder en un vídeo, o sea que va a tener que ser rápido. Y sin más, no os puedo desear otra cosa que evitéis el círculo del 99 y que tengáis unos buenos dividendos y plusvalías en este fin ya de año que tenemos.